esta es la cancha, este es el cementerio, ¿verdad?, que está aquí por esta zona. Este señor que está aquí representa, claro, la Fuerza Armada o la Defensa Civil, ¿verdad? Este que estamos viendo que está armado. Y este que está acá representa un miembro de la comunidad que está con las manos hacia arriba pidiéndole a que no lo vaya a matar. Aquí tenemos a otro escondido en ese árbol que por supuesto está también encañonando a este muchacho que está acá. Esto lo que encierra es directamente el momento del ataque del ejército aquí a la comunidad. Con el inicio de la década de los 80, se dio abiertamente origen al conflicto armado en El Salvador. Y muchos territorios, sobre todo en la zona rural del país, comenzaron a recibir presencia militar que buscaban a los emergentes grupos guerrilleros. Sin embargo, en muchos lugares simplemente lo habitaban la población civil, sobre todo campesinos. Este es el caso del cantón San Gregorio en Sensuntepeque, Cabañas. Normalmente aquí la gente se ha dedicado a sembrar maíz, frijoles, maicillo, ¿verdad? De eso han vivido. Es una agricultura tradicional, algo de negocio también. Vendían, por ejemplo, animales, cuches o cerdos, vacas. De aquí se negocia mucho con Honduras. De Honduras iban a comprar para ir a vender a Sensuntepeque. Y como estamos cerca del río Lempa, pues era fácil cruzar eso, aún sin papeles, sin que fuera legal. Ahorita aquí el sector donde estamos, esta es la iglesia central, digamos, del cantón San Gregorio. Y algunos cerros que se ven como ese que está al frente allá, es el cerro, digamos, de los Hornos, el cerro de allá de aquí esta zona es el Carrasquín, y la casa que se ve al frente es de un amigo que se llama Pedro Rodríguez, y la carretera que pasa aquí al frente es la que viene de Sensuntepeque, que va así a la frontera con Honduras. Aquí el ejército llegó a esta comunidad, invadió a esta comunidad el 21 de julio del 80. A partir de allí nosotros, toda la comunidad, la mayor parte de la comunidad se tuvo que retirar de la comunidad, dejar solo las casas, los hogares, todo. ¿Va? Bueno, yo lo que recuerdo fue que fuimos invadidos por las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, combinado con la gente de orden, ¿verdad?, que le llamaban a las patrullas, ¿verdad?, militares. Fuimos invadidos una mañana como a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, en ese día pues los corrimos para los cerros y entró la Fuerza Armada y mató a los que halló, porque hubieron muertos en ese día. Y bueno, quemaron todas las casas que había, porque eran casas de zacate. Desde julio de 1980, repentinamente se observaron elementos militares y fuerza aérea que efectuó una serie de asesinatos planificados desde el destacamento número 2 de Sensuntepeque, obligando a muchos de los habitantes a dejar sus casas y buscar refugio en otras comunidades, y en su mayoría cruzar el río Lempa hacia Honduras. Hubo fuerza aérea, helicópteros, aviones también, incluso una vez ahí a la orilla de Lempa vino un avión de esos que le llaman fuga, tiró una bomba por esa zona allí y no la tiró al grupo de gente civil, sino a una comandancia que tenían también del ejército ahí, de la defensa civil, ¿va? Eran los que... Y sí, había presencia de aviones también aquí, helicópteros cruzaban, ¿verdad?, algunas veces disparando. Recuerdo que en ese cerro de los Almendros, de allá arriba, un día en la tarde anduvo un helicóptero, a todas las aspas de los barrancos les anduvo disparando, ¿verdad?, alrededor casi, ¿verdad? ¿Cuál sería la idea? No supimos, ¿verdad? Fue fuerzas del destacamento militar número 2 de Sensuntepeque, digo yo, porque ese es el que tenemos más próximo, ¿verdad? Y combinado siempre con, como le digo, traían quien lo guiaba, eran algunas personas, incluso del mismo cantón, ¿verdad? Gente que se propuso a andar señalando gente, ¿va? Y ya ve que ya cuando bajaban las fuerzas, pues ellos no, el que hallaban.
Y bueno, nosotros anduvimos aquí alrededor, ambulantes, en Cantones Las Marías más que todo. Algo difícil para nosotros porque la gente de los demás cantones no los querían, pues, o sea, decían que éramos guerrilleros y que debido a eso también ellos corrían el peligro de que también los mataran a ellos. De aquí hubo gente que huyó también para Honduras ya después, ¿verdad? Y era eso, no era mayor cosa lo que la gente podría haber estado haciendo. Yo creo que mucha gente fue víctima de habladurías, de enemistades, alguno que le caía mal al otro le ponía el dedo y decía, ese es comunista, ese es guerrillero, mátenlo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hubo una injusticia por falta de investigación. El ejército debió haber investigado, y sobre todo el jefe del destacamento militar de Sensuntepeque, ¿verdad? Yo me pasé para el otro lado, para Honduras, y tuve unos meses refugiado en la frontera. Luego andaba en unas instituciones, ARNUR, ¿verdad? Que la gente se concentrara, que iban a hacer un campamento de la gente refugiada. Estuve refugiado desde el 81 hasta el 85. El padre Juan Mendoza es originario de la zona y recuerda algunos acontecimientos ocurridos en la década de los 80 y de la persecución que se vivía por pensar en el bienestar de las comunidades. Sí hubo miedo en aquel tiempo, hubo persecución para varios porque pues, nos tildaban de que andábamos ayudando a la gente, pero ayudábamos a la gente pobre. Nuestro trabajo era defender la vida, quien fuera. Si el herido era un militar, pues lo ayudábamos. Me acuerdo una vez que llegó un militar que decía que era guardia, que quería que le ayudara a salir del país, ¿verdad? Y yo estaba viendo cómo se le ayudaba y hacía a otros. A mí personalmente, pues yo no pude volver a Sensuntepeque propiamente a trabajar o a visitar aquí abajo los cantones porque se me había acusado de que yo estaba con la guerrilla. Y lo que sucedió es que en el 78 yo desaparecí de acá, pero me mandaron a estudiar la teología de Estados Unidos. Por eso, mientras volvía a convencer a esta gente de que yo no estaba en la guerrilla ni en Moscú ni en Cuba, sino que estaba en Estados Unidos, me mataban antes, ¿verdad? Entonces, era difícil, pero ya en el 86 volví y me involucré, me vieron celebrando misa en Sensuntepeque y ya se dieron cuenta que sí, yo era sacerdote y que no estaba en otra parte más que en el seminario, ¿verdad? Pero además yo tuve amenazas, por eso mismo, por andar con la gente, ¿verdad? Aquí hablar de la justicia, defender a los pobres, o sencillamente, aunque no hablara, con solo que anduviera digamos, ayudándoles, ya era peligroso. Yo recibí como 6 o 7 amenazas, ¿verdad? Las intervenciones militares en San Gregorio se prolongaron hasta octubre de 1981 y en más de un año se registraron diversas masacres, dejando más de 20 víctimas civiles. A mediados de la década comenzaron a regresar algunas personas para repoblar y reconstruir la comunidad. Aquí ustedes ven, ¿verdad?, el mural que logramos hacer con gran sacrificio porque ocupamos de diferentes ONG que nos colaboraron para poder elaborar este mural que ustedes están viendo ahorita aquí, ¿verdad?, que ha quedado como historia, como un recuerdo de ese conflicto que tuvimos en esa época, en el año 80. Bueno, los conflictos iniciaron antes. Bueno, recordemos que en esa época una de las ideologías contrainsurgentes que tenía el ejército era destruir a la base social, según ellos, la base social que implicaba ser campesino, residir en zonas conflictivas, la base social para ellos del FMLN. Es decir, ellos la orden que tenía era eliminar, exterminar a la población civil por considerarla sospechosa de ser miembro del FMLN o brindarle facilidades como alimentación, logística. Entonces, en esa época se sufría de un estigma que era peligro vivir en unas zonas como San Gregorio. Recordar que San Gregorio pues tiene una posición estratégica, prácticamente es frontera con Honduras, la divide el río Lempa y al fondo, a unos 500 metros, está Intibucá, que es ya un departamento de Honduras donde
también ahí hay muchos salvadoreños que que fueron asesinados y cuyas fosas están al lado de Honduras. Estas personas no fueron exhumadas debido a que se encuentran en territorio hondureño y para ello pues requiere un permiso especial que tiene que recurrirse al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar ese tipo de diligencias. La unión de la comunidad permitió que organizaciones de derechos humanos les apoyaran para la búsqueda de familiares que fueron víctimas en San Gregorio. Es en 2008 que María Julia Hernández recibe en tutela legal del arzobispado el caso presentado por el padre Juan Mendoza, para que en 2009 se realizara la exhumación de 13 personas que fueron entregadas a sus familiares para su cristiana sepultura en el Cementerio General de San Gregorio. Sí, en este cementerio tenemos 10 cadáveres que se trajeron, ¿verdad? Tenemos 3 acá, que son familia de Orellana Villanueva, y los de allá arriba que son familia Amaya, ¿verdad? Ahí está Romana Amaya, Eduardo Amaya y Ignacio Amaya. Aquí abajo en la otra bóveda está Magdalena Orellana, José Ángel Orellana y Petrona Villanueva. Por lo menos yo tengo 3 primos hermanos allí. Esos sí están juntos. Luego hay otros 2 que están juntos, luego algunos que están separados. Entre las víctimas exhumadas por el equipo argentino de antropología forense, se determinó que fueron niños, mujeres y adultos a causa de proyectiles de alto calibre, personas que fueron señaladas injustamente por otros pobladores ante los militares de aquella época. Porque en ese cerro del Coral que le llamamos, ahí habían 5 restos de cuerpos de seres humanos que ahí estaban enterrados. Después nos fuimos aquí por la Quesera, allá estaban otros enterrados que casi a flor de tierra, ¿va? Encima los huejitos encontramos, ¿verdad? Pero ahí se encontraron. Y yo creo que el trabajo que hizo tutela legal del arzobispado fue muy bueno, tanto en el caso aquí de la masacre de San Gregorio como en otros, ¿verdad? El Mozot, etc. Ahora, pues, tutela legal María Julia Hernández sigue pues ese trabajo, yo creo que es muy importante, porque además por guardar la historia, esto de mantener la historia, ¿verdad? Es importantísimo para que no se repita, digo, porque ya se repitió como 3 o 4 veces en la historia de El Salvador después de la independencia, y como que no aprendimos la lección. La comunidad de San Gregorio está marcada de muchos simbolismos de lo ocurrido, que cada año le hace recordar a sus familiares fallecidos el cruel escenario del conflicto armado. Un acontecimiento que no debe repetirse y que hasta hoy aún esperan por conocer la verdad. Un proceso que es acompañado por tutela legal doctora María Julia Hernández. Como aquí, bueno, ya desde el momento en que la gente salió de la comunidad, ya la gente cuando volvió de regreso, ya muchos no volvieron acá, se quedaron por otros lugares, otras zonas, ¿va? Pero la gente que saben que tienen familiares que murieron acá en el conflicto del 80, o sea, en la masacre, vienen el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, vienen y enfloran, ponen flores y se reúnen aquí y los recuerdan a ellos. La historia, pues creo que hay que ver si se mantiene viva como del principio, ¿verdad? Irles diciendo a las nuevas generaciones que lo que sucedió en ese tiempo. Yo pienso que es bueno recordar la historia para que así no vuelva a suceder lo que pasó, digamos, hablando de la historia de la guerra, ¿va? Este monumento nosotros lo hicimos, ¿verdad?, con las diferentes ayudas que nos han dado y con los miembros de la comunidad que siempre nos hemos apoyado en este sentido, para tenerlo como un recuerdo para las nuevas generaciones. O sea, los jóvenes, ¿verdad?, de esta época no conocen esto.